Bueno, vamos a ver cómo quedó este sistema recién instalado. Este es Windows 11 Pro 23H2. Y ahora, una aclaración importante. Le diremos simplemente Windows reducido, porque no está editado exageradamente, todo sigue funcionando bien. La idea es simple: evitar errores y no tener que estar actualizando cada rato las ISOs por cambios muy agresivos. Empecemos. No es Windows Gamers, es para uso diario y equipos básicos. Esa es la principal idea. Primero el almacenamiento. Abrimos este equipo y vemos las propiedades del disco C. 11 GB usados de 250. Eso es todo lo que deja la instalación. Los otros discos son de datos. Y ahora, la versión. Abrimos Inicio, escribimos WinBear y ahí está, sin misterios. Windows 11 Pro 23H2. Con esto podemos ver la versión y compilación de nuestro sistema. Ahora vemos el menú de aplicaciones, solo lo esencial, sin apps o cosas innecesarias. Hasta el bloc de notas abre al instante. El sistema trabaja estable, no se va a actualizar y tampoco los drivers. Ahora, la parte importante, Windows Defender. En el resumen, la protección en tiempo real está apagada y todo, la configuración. La idea es que nada consuma en segundo plano en un equipo básico, eso se nota. En aplicaciones y seguridad del dispositivo, la integridad de memoria va desactivada, para evitar tirones y errores. Y el Smart Screen de Edge y el Anti-Phishing quedan activos, pero no afecta en nada. El panel de control de siempre no se quitó nada y en programas sale un solo elemento, sin apps o cosas innecesarias. En resumen, un Windows reducido, ligero, estable y listo para el uso diario. Y ahora, los drivers. Como Windows Update está desactivado, y la actualización de drivers también, aquí no se instala nada, solo los drivers lo vamos a instalar de manera manual. Y ahora, el navegador. En el escritorio está la carpeta Extras, y dentro el script Gaturno 8G Tool 23H2. Lo ejecutamos y usamos la opción Instalar navegador. En este caso solo está Brave. Aplicamos la opción y dejamos que trabaje. El script lo descarga y lo instala solo. No tocamos nada más. Cuando termina, lo abrimos. Lo configuramos a nuestro gusto y listo. Y ahora, el script por dentro. Este es el Gaturno 8G Tool 23H, el mismo que bajó Brave. Y estas son todas sus opciones. 1. Desactivar notificaciones de Defender, solo notificaciones. 2. Restaurar telemetría completo a valores por defecto. 3. Desactivar telemetría mínimo. 4. Desactivar telemetría completo. 5. Descargar Brave Navegador en español. 6. Desactivar impresora y Bluetooth. 7. Activar impresora y Bluetooth. 8. Apps en segundo plano, desactivar. 9. Apps en segundo plano, activar o restaurar. 10. Seguridad de virtualización y Hyper-V, desactivar. 11. Seguridad de virtualización y Hyper-V, activar o restaurar. 12. Optimización RAM 4 GB, activar. 13. Optimización RAM 4 GB, restaurar por defecto. 14. Salir. Y una aclaración importante. Todo esto ya viene aplicado directo en la ISO. El script queda ahí por si quieres cambiar algo, o restaurar lo que ya se desactivó, y posiblemente lo actualice más adelante, con más opciones o ajustes nuevos. El instalador de Brave ya no hace falta, a la papelera. Y de fondo el administrador de tareas, con el equipo tranquilo y sin procesos raros.
Y ahora, el script actualizado. Como les dije, posiblemente lo iba a actualizar. Y aquí está, ahora con secciones. Vamos a ver qué hay ahora. En defender, las notificaciones. En telemetría, restaurar, mínimo y completo. En aplicaciones, Brave, impresora y Bluetooth. Y las apps en segundo plano. En sistema, ocultar o mostrar inicio y galería, y BBS con Hyper-V. Y lo nuevo en rendimiento. Probamos la opción 10. Ocultar inicio y galería del explorador. Y con esto el explorador abre directo en este equipo, sin el inicio ni la galería en el panel. Reinicias y quedan los cambios. Y una aclaración importante antes de seguir. Toda esta optimización ya viene aplicada en la ISO, pero hay opciones que no están aplicadas. Por ejemplo, la 15, máximo rendimiento, que crea un plan de energía de máximo rendimiento y realiza las configuraciones que corresponden. Y la 17, reducir procesos, tampoco está aplicada. Esas quedan a gusto de cada uno. Y ahora sí, empezamos con la telemetría completo, opción 4. Y ahí va apagando todo: publicidad, experiencias, voz, nube, actividad. Y también la IA, el Copilot y OneDrive. Reinicias y quedan los cambios. Ahora la opción 6, desactivar impresora y Bluetooth, tiene su propio menú, y le damos ambas. Los servicios quedan detenidos y deshabilitados, y si algún día los necesitas, la opción 7 los activa. Seguimos con la 8. Apps en segundo plano, desactivar, para que nada trabaje por atrás. Y ahora, reducir procesos, la 17. Aquí solo toca servicios seguros, Windows Search, Insider, Xbox, BitLocker y varios más. Y ojo, no toca impresora, Bluetooth, red ni disco, solo lo que no hace falta. Y para cerrar, el administrador de tareas. La RAM bajó de 71% a 47%. 1,8 GB de 3,8 en un equipo de 4 GB. Ahí se ve el trabajo del script. Y ahora, los ajustes a mano en el equipo real. Una HP Pavilion con i3 y 4 GB de RAM. El mismo equipo básico de siempre. Primero, el panel de configuración rápida. Lo dejamos solo con lo que usamos: Wi-Fi, ahorro de batería y accesibilidad. Y de paso bajamos el brillo. Ahora, a la configuración del sistema. Configuración avanzada del sistema. Y en opciones de rendimiento, ajustar para obtener el mejor rendimiento. Pero no todo. Dejamos miniaturas, suavizar bordes de fuentes y sombras en las etiquetas del escritorio, para que no quede tan feo y siga rindiendo. De fondo, el administrador de tareas, con 2,3 GB de 3,8 en uso. El equipo anda tranquilo. Y ahora, juegos. Game Bar desactivado. Capturas sin audio ni cursor. Modo de juego desactivado. Y optimizaciones de gráficos en ventana también desactivadas. El equipo queda para uso diario, sin cosas de juegos consumiendo de fondo. Algunas apps pueden ser actualizadas, y este es el ejemplo. Empezamos con el bloc de notas. Lo buscamos en la página de Microsoft Store y lo descargamos desde Brave. Lo guardamos en la carpeta Drivers. Ejecutamos el instalador. Y la Store dice que ya está disponible en el PC, porque sigue puesta la versión vieja, la 11.2122 del 2022. La abrimos para que se vea. Entonces vamos al menú Todas las apps. Clic derecho en bloc de notas y desinstalar. Quitamos la vieja primero. Volvemos a ejecutar el instalador. Y ahora sí, la Store lo descarga, 96,7 megas, y lo instala solo. Y listo, el bloc de notas nuevo, con pestañas y su barra de formato. Así se actualizan las apps que se puede.
Y ahora, prueba de reproducción. Estamos probando el rendimiento con video, sin haber usado el script, tal cual quedó la ISO optimizada. Buscamos naturaleza sin copyright en Brave y abrimos paisajes hermosos del mundo 4K, con el administrador de tareas de fondo, el CPU al 100 y la RAM en 79%. Le dejamos la calidad en 1080p60 y se deja ver tranquilo. Ahora un segundo video al mismo tiempo, con la vista dividida de Brave, los dos lado a lado. El CPU sigue al máximo, la RAM sube a 89%, y los dos videos andan. Y seguimos cambiando. Maravillas del océano 4K de un lado, música relajante del otro. La RAM llega a 92%, y no se congela. En un equipo de 4 GB, esto con un Windows cargado de cosas no se deja. Ahí se ve lo que aguanta la ISO. Continuamos con las pruebas, esta vez con el script aplicado, el video andando en YouTube y el administrador de tareas encima, CPU al 100 y RAM al 95%. Seguimos viendo el GTA San Andreas en el emulador MSI App Player, metido en el túnel a 28 y 29 FPS parejo sin caídas raras. Y parece que todo va en orden, porque los ponemos a los dos al mismo tiempo, el video de un lado y el juego del otro. El CPU y la RAM suben al máximo, pero el equipo no llega a quedar congelado. El sistema sigue estable. El video no se congela en 1080p60 y el juego no baja de 28 FPS. En un equipo de 4 GB, eso no lo aguanta cualquier Windows. Y para terminar, la seguridad basada en virtualización y Hyper-V están deshabilitados por completo. Eso también le da respiro al equipo. Si esto te sirvió, sígueme que aquí no paramos. Se viene más Windows reducido para equipos básicos. Nos vemos en el próximo video.